Bienvenido. En nuestra presentación anterior sobre la doctrina del karma, discutimos sobre cómo nuestras acciones a veces producen resultados inesperados e impredecibles debido a variables ocultas, que son factores invisibles que pueden influir en el resultado de una acción. Estas variables ocultas son en parte debido a la fructificación de Adrishtapala. Adrishtapala es un resultado que no se ve, Adrishta, en el momento de que se realiza un karma. Así, Adrishtapala es un resultado que está pendiente, esperando fructificar en algún momento posterior. Y este Adrishtapala es a lo que nos referimos con mi karma cuando estamos hablando de los efectos de acciones pasadas que nos afectan en la vida actual. Todo esto fue discutido antes y se resume en la tabla. En esta presentación, nuestra investigación sobre la doctrina del karma continuará con un examen de cómo el resultado de cada acción de hecho se debe a la suma de dos factores principales: Adrishtapala y esfuerzo humano. Para orientarnos en este asunto, podemos acudir al tercer libro del Mahabharata, el Aranyaraka Parva. Allí encontramos una elaborada representación de las pruebas y tribulaciones sufridas por los Pándavas durante sus 12 años de exilio en el bosque. En el capítulo 33 hay un diálogo notable entre Yudhishthira y su esposa Draupadi. Su discusión se centra en cómo un príncipe heredero como Yudhishthira pudo acabar sufriendo la injusticia del exilio con toda la humillación y miseria que ello conlleva. Para sorpresa de Yudhishthira, Draupadi proclama algunas enseñanzas extremadamente profundas sobre la doctrina del karma. Para explicar el origen de sus profundos conocimientos, ella explica que cuando era una niña, su padre, Draupada, invitó a un sabio brahmana a vivir con ellos. Este brahmana había sido bendecido con gran sabiduría por nada menos que Brihaspati, la deidad que servía como sacerdote y gurú a los dioses en el cielo. El brahmana impartió una gran sabiduría a Draupada, incluyendo enseñanzas sobre la doctrina del karma. Draupadi se sentaba en el regazo de su padre, absorbiendo todo lo que el brahmana enseñaba. En el verso 30, Draupadi presenta tres formas diferentes para explicar cómo todos están sujetos a sufrir inmerecidamente en la vida, incluso una persona justa como Yudhishthira. Primero, ella dice, Sarvam eva hatenaike. Algunas personas dicen que Sarvam, todo lo que pasa en la vida, es hatena. Se debe a hata, al azar, ocurriendo enteramente de forma aleatoria. En segundo lugar, ella dice, Dishtenaike vadantyuta. Desglosando las palabras, eke vadanti, otros dicen, todo lo que pasa en la vida es dishta, ordenado o determinado por los adrishtapalas que fructifican en esta vida. En tercer lugar, ella dice, Purusha prayatnayam kechata. Kechata, otras personas dicen que todo lo que sucede en la vida se debe a Purusha prayatna, al esfuerzo prayatna de una persona, Purusha. Entonces ella concluye, Traidam etan niruchyate. Etat, este tema, sobre todo lo que sucede en la vida, niruchyate, se explica de tres maneras diferentes. Como debido al azar,
debido al Adrishtapala o debido a Purusha Prayatna, esfuerzo humano. Necesitamos expandir aquí sobre la observación de Draupadi. Empecemos por la tercera línea. Mucha gente profesa que nuestras vidas son moldeadas exclusivamente por las decisiones que tomamos y los esfuerzos que hacemos. Dicen que todos nacemos con libre albedrío, así que cada uno es el capitán de su propio barco, por así decirlo. Somos libres de elegir cualquier curso que queramos mientras navegamos por el río de la vida. Esto suena bien, pero esas personas fallan en reconocer las variables ocultas que pueden y nos afectan mientras navegamos por el río de la vida. En un velero, tú puedes controlar la dirección con el timón, pero no puedes controlar el viento. Si el viento sopla en la dirección equivocada, tu progreso se verá estancado. Y si el viento se detiene por completo, tu velero no se moverá un centímetro. Usando nuestro libre albedrío, podemos elegir actuar, pero no podemos elegir el resultado de esa acción. Shri Krishna dice esto muy claramente en el verso más célebre del Bhagavad Gita. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana. Te adhikaraha. Tienes autoridad, comando o elección. Karmani eva. Solo sobre tus acciones. Ma phaleshu. Pero no tienes comando ni elección sobre los resultados de esas acciones. Kadachana. En cualquier momento. En pocas palabras, podemos elegir nuestras acciones, pero no podemos elegir los resultados, porque los resultados están parcialmente determinados por nuestro Adrishtapala, como hemos discutido antes. En la primera línea, Draupadi describe la visión de otros que son menos optimistas. Creen que las variables ocultas que nos afectan en la vida son básicamente aleatorias. Cuando el resultado de una acción es mejor o peor de lo esperado, según ellos, no se debe a la fructificación de Adrishtapala, es simplemente una cuestión de azar. Por lo tanto, la probabilidad de que un resultado sea mejor o peor de lo esperado es 50-50. Sin duda, la aleatoriedad es un hecho de la naturaleza. El humo de un palo de incienso se extenderá en una habitación aun si el aire está quieto. El movimiento aleatorio de las moléculas de aire es el responsable de este fenómeno. Sin embargo, no hay base para decir que todas las variables ocultas son aleatorias. Lo que parece aleatorio podría ser debido a la fructificación de Adrishtapala. Un científico diría que tus genes se seleccionan al azar, algunos del ADN de tu madre, algunos del ADN de tu padre. Pero también es posible que tus genes hayan sido determinados por tu Adrishtapala de acuerdo a las leyes del karma. Comentamos antes que los científicos no pueden investigar el Adrishtapala porque es inobservable. Por lo tanto, no pueden descartar la posibilidad de que tu genoma haya sido determinado de acuerdo a las leyes del karma. Por esta razón, no es cierto que todas las variables ocultas son aleatorias. Algunas pueden ser aleatorias, pero algunas pueden deberse a tu karma pasado. En la segunda línea, Draupadi describe la visión de algunos que malinterpretan la doctrina del karma. Ellos dicen correctamente que las variables ocultas en la vida son drishta, ordenadas o determinadas por nuestro Adrishtapala de acciones cometidas antes. Pero cometen un error al asegurar que todo lo que pasa en la vida se determina exclusivamente por nuestro Adrishtapala y no por otras cosas. Esta visión niega totalmente el rol del esfuerzo humano en producir resultados.
y también niega la posibilidad de cualquier aleatoriedad en el universo. Van demasiado lejos al asegurar que Adrishtapala es el único factor que determina el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, algunas personas se aferran a este malentendido. Y este malentendido es particularmente dañino porque si el resultado de cada acción que realizas está determinado solo por tu Adrishtapala, entonces tus esfuerzos realmente no hacen ninguna diferencia. Y si tus esfuerzos no hacen diferencia, ¿por qué deberías molestarte por hacer algún esfuerzo? Este desafortunado malentendido puede llevar a la gente a ponerse resignada, sumisa y fatalista. Los 3 puntos de vista descritos por Draupadi sostienen que un factor, y un factor solamente, es responsable del resultado de una acción. Pero la verdad es que los 3 factores son conjuntamente responsables de lo que sucede. Y eso es exactamente lo que explica Draupadi en el siguiente verso. A partir de la tercera línea, Purusha Palam Apnoti. Purusha, una persona, Apnoti, obtiene Palam, los resultados de una acción, Kinchit Daivad, en parte debido a Daiva, que se refiere a Adrishtapala, Dhatat, Kinchit, y en parte debido a Hatha, al azar, Kinchit Eva Swakarmataha, y en parte a Swakarmataha, debido a los esfuerzos de uno. Chaturtam Natra Karanam. Natra, no hay Chaturtam, cuarta Karanam, causa o factor. Es la combinación de los 3 factores, azar, Adrishtapala y esfuerzo humano, lo que determina el resultado de una acción particular. Esta es una enseñanza central en la doctrina del karma y está muy claramente descrita aquí por Draupadi. Ahora, podemos recurrir a una metáfora tradicional que demuestra vívidamente cómo nos afectan estos factores en nuestra vida. Supongamos que fueras a nadar a través de un río. Comienzas a nadar directamente hacia tu destino en la otra orilla, pero la corriente te arrastra hasta un poco más abajo de ese punto. En esta metáfora, nadar representa el esfuerzo humano que ejerces en la ejecución de algún karma y la corriente del río representa los efectos de tu Adrishtapala. Puedes considerarla como una corriente kármica ya que representa la fuerza de tus karmas pasados. La aleatoriedad descrita anteriormente no es un factor importante en esta metáfora particular. Aunque las moléculas de agua se están moviendo al azar, realmente no hacen ninguna diferencia aquí, así que dejaremos ese factor a un lado por ahora. El propósito de esta metáfora es mostrar que el resultado de tus acciones depende de estos 2 factores principales, el esfuerzo humano y el karma pasado. La importancia de cualquiera de estos 2 factores no puede ser descontada. Esta metáfora también es útil para responder varias preguntas comunes sobre la doctrina del karma. En primer lugar, ¿puede la fuerza de nuestros karmas pasados impedirnos alcanzar nuestras metas? No necesariamente, tal como muestra esta metáfora. ¿Hace la corriente del río imposible que alcances tu meta en la orilla lejana? Hay varias formas de llegar a ese punto. Podrías nadar a través del río y luego caminar por el otro lado. O bien podrías caminar por la orilla cercana y luego nadar hacia el otro lado. O, si eres realmente inteligente, podrías nadar a través del río en el ángulo exacto que compensa por la fuerza de la corriente. Estos ejemplos demuestran muy bien cómo podemos acomodar o compensar por los efectos que los karmas pasados tienen en nuestra vida.
A menudo hacemos esto instintivamente sin siquiera pensar en el karma. Cuando estás conduciendo y el tráfico de la carretera es demasiado pesado, tomas otra ruta. Cuando quieres un aumento de sueldo en el trabajo, pero tu supervisor se niega, te cambias a otro departamento. Cuando surgen obstáculos en la vida debido a la fructificación de karmas pasados, a menudo respondemos instintivamente realizando los pasos necesarios, ya sea para eliminar los obstáculos o para encontrar una manera de evitarlos. Hay otro aspecto de las leyes del karma que es muy bien demostrado por esta metáfora. La fuerza o intensidad de los efectos de nuestros karmas pasados puede variar considerablemente. A veces la fuerza de la corriente kármica en la vida puede ser extremadamente alta, tal vez debido a la fructificación de Adrishtapala proveniente de acciones pasadas extremadamente poderosas. Pero a veces la fuerza ejercida por nuestros karmas pasados puede ser bastante débil. En el caso del río, si la corriente es bastante débil y si eres un buen nadador, no te afectará mucho. Incluso quizás puedas nadar directamente río arriba. Del mismo modo, si la fuerza ejercida por la fructificación de tu karma pasado es débil y si haces un esfuerzo suficiente, puedes superar todos y cada uno de los obstáculos creados por tu karma pasado. Por otra parte, hay momentos en la vida cuando la fuerza ejercida por la fructificación de nuestros karmas pasados es extremadamente fuerte. En esos momentos, tenemos que emplear estrategias adecuadas para afrontar esos retos. Supongamos que el río del que hemos estado hablando se ubica en la India y llegas a su orilla durante la temporada del monzón, cuando las fuertes lluvias hacen que el río crezca, convirtiéndolo en un violento torrente de agua. Si fueras a intentar cruzar el río, sin duda te ahogarías. Este escenario representa los tiempos de la vida cuando la fuerza de nuestros karmas pasados es abrumadora. No importa lo duro que lo intentemos, no podemos vencer la fuerza inflexible de tales corrientes kármicas tan poderosas. Pero, en tales situaciones, el fracaso o el desastre no es inevitable. Aunque no tengamos elección ni control sobre los poderosos Adristapalas que están fructificando, siempre tenemos elección sobre nuestras acciones. Este es un principio crucialmente importante. No importa qué tipo de obstáculos puedan producir nuestros karmas pasados, siempre podemos elegir cómo respondemos en cierta situación. Nunca estamos realmente desamparados. Para ilustrar esto, si el río es un torrente furioso, solo un tonto se zambulliría en él. Una persona sabia esperaría a que termine la temporada del monzón y que el río vuelva a su estado normal y plácido. Entonces, él o ella podría nadar fácilmente hasta el otro lado. De la misma manera, cuando obstáculos insuperables son creados por nuestros karmas pasados, la mejor respuesta simplemente podría ser esperar. Cuando el tráfico pesado se detiene, o cuando tu jefe niega tu solicitud de un aumento de sueldo, se requiere paciencia. El tráfico comenzará a moverse de nuevo en poco tiempo, y puede que encuentres que tu supervisor eventualmente cambie de opinión sobre tu aumento si sigues trabajando duro con una buena actitud a pesar de su negativa. Además, hay otra forma inteligente de responder al obstáculo presentado por el río crecido. Podrías elegir un destino diferente, en este lado del río, en lugar de un lugar en la orilla lejana. Este ejemplo apunta al hecho de que hay muchos objetivos en la vida dignos de ser perseguidos.
Cuando nos encontramos con obstáculos insuperables creados por nuestros karmas pasados, a veces necesitamos evaluar nuestros objetivos. Si somos lo suficientemente flexibles como para hacer los ajustes necesarios, podemos seguir avanzando en la vida, cambiando la dirección de nuestra atención hacia una nueva meta. Si el tráfico es tan malo, tal vez realmente no necesitas ir a Starbucks por ese café. Y cuando tu supervisor te dice que no a tu solicitud de un aumento de sueldo, ciertamente podrías buscar otro trabajo. Como dicen, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Basado en todo esto, nunca jamás estamos desamparados ante nuestros karmas pasados. Asumir que estás desamparado es un error completamente contraproducente. Para entender esto, supongamos que una persona tonta accidentalmente cae en el río y se da cuenta de que una potente corriente lo está arrastrando río abajo. Si se siente desamparado, él podría entrar en pánico y sacudirse salvajemente en el agua. Mientras lo hace, él continuará siendo arrastrado río abajo hacia las rocas y a una cascada. Este ejemplo demuestra lo que puede pasar cuando de repente nos encontramos empujados a situaciones que son aterradoras y amenazantes, situaciones nacidas de nuestros papa karmas pasados, situaciones para las que no estamos nada preparados. Supongamos que tu coche accidentalmente se desvía del camino y termina en una zanja. Si te paralizas producto del pánico y el miedo, ¿cómo saldrás de la zanja? En otras situaciones, en lugar de pánico y miedo, tu mente puede ser inundada por ira y resentimiento, como si un conductor descuidado chocara tu auto. Si respondes gritando un flujo continuo de abusos verbales. Tu comportamiento impulsivo y tonto solo logrará el hacer de una mala situación una aún peor. Cuando nuestros karmas del pasado dan origen a situaciones aterradoras o amenazantes, ¿qué podemos hacer para responder más efectivamente? Para responder a esa pregunta, considera lo que haría una persona inteligente después de caer accidentalmente en el río. Ella podría permitirse flotar río abajo por unos momentos para calmarse y determinar la fuerza y dirección de la corriente. Entonces, armada con este conocimiento, ella puede resolver cómo nadar con seguridad a la orilla cercana. Basado en este ejemplo, si tu coche termina en una zanja o chocado por otro coche, una respuesta inteligente podría ser esperar unos momentos antes de hacer algo, para calmarte y permitir que se pase la descarga de adrenalina. Esos pocos momentos no solo pueden ayudar a calmar tus emociones, sino también te pueden dar una oportunidad para entender mejor la corriente kármica por la que has sido arrastrado. Entonces, con una mente compuesta y una deliberación reflexiva, puedes responder más apropiadamente y efectivamente a la situación. En tiempos de crisis dicen, no te quedes sentado, haz algo. Pero en base a estas observaciones, podría ser mejor tomar el enfoque opuesto. No hagas algo, siéntate ahí. Eso significa, no actúes solo impulsivamente. Tómate un tiempo para componerte y pensar claramente antes de actuar. Por supuesto, en situaciones estresantes, a muchas personas les resulta difícil evitar el pánico, miedo, ira y comportamiento impulsivo. En el calor del momento, cuando tu karma pasado fructifica empujándote a una nueva crisis, la forma en que respondes depende en gran medida de tu estado de ánimo.
Las mentes de algunas personas son naturalmente más compuestas y resilientes, mientras que otras pierden el equilibrio más fácilmente. Para aquellos que están sujetos a perder el equilibrio de esta manera, la oración y meditación frecuentes pueden provocar una tremenda disminución de la reactividad e inestabilidad de la mente. A lo largo de los años he sido testigo de esta transformación en mí y muchos otros practicantes espirituales. La oración y meditación frecuentes definitivamente ayudan a desarrollar un equilibrio o calma interior que persiste incluso en situaciones estresantes. Tu propia práctica continua puede ayudarte a permanecer firme en el llamado punto quieto en el centro de la tormenta cada vez que te encuentras con los retos que surgen debido a la fructificación del Papa Karma. Luego, bendecido por los frutos de tu práctica espiritual, puedes navegar con más calma y confianza por el río de la vida. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti.